Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí, viernes, y estamos casi llegando a, a un fin de semana. Hoy tenemos algo muy importante que pues estamos muy, ¿cómo decirlo? Yo estoy muy contento con esto, estoy emocionado con lo que corresponde para el día viernes. El día viernes tenemos viaje a través de la Biblia. Y bueno, este es el primer episodio de muchos estudios bíblicos que tenemos en bien compartir con ustedes aquí desde el estudio de Calvary Aguacaliente. Nuestro estudio vamos a estar compartiendo bastantes pasajes bíblicos importantes, personajes, cómo vivieron, cómo pensaron, qué sintieron, cómo fueron usados por Dios. Y bueno, esto es importante conocerlo para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento y así poder crecer todos espiritualmente. El día de hoy pues vamos a tener un tema especial, porque vamos a estar hablando nosotros sobre Jesucristo, que es el Mesías prometido y el Dios con nosotros. Pero para esto nosotros hemos elegido un capítulo que a simple vista es un capítulo que tú podrías pensar, bueno, este capítulo como que no tiene mucha relevancia, no sé por qué está en la Biblia. Son de esos capítulos que tú dices, este capítulo como que no tiene sentido, pero te vas a dar cuenta al final de nuestro estudio bíblico, te vas a dar cuenta que tiene mucho sentido y que todo lo que está escrito en la Biblia es importante y que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es algo que pues tiene mucha relevancia. No solamente está ahí porque pues está ahí, ¿no? Y vamos a ver, estamos hablando de el capítulo 1 de Mateo. ¿Quién ha leído el capítulo 1 de Mateo? ¿Quién ha llegado y ha abierto el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo? Y luego en cuanto comienza el primer capítulo te das cuenta que, caray, pues solamente nos da un montón de nombres y solamente comienza hablando sobre una genealogía. Y para las personas como yo, la primera vez que leí el Evangelio de Mateo, dije, ¿y esto? No se me hacía muy relevante, no se me hacía muy importante en las primeras ocasiones que lo leía, pero conforme va pasando el tiempo y conforme tú vas leyendo más la Biblia, te comienzas a dar cuenta que tiene mucha relevancia, tiene mucha enseñanza, tiene mucha importancia. A simple vista parece que solamente es una línea familiar o un árbol genealógico y bueno, pues es lo único que es, ¿no? Llegas y dices, bueno, creo que eso es lo único que es lo único que me puede enseñar, que pues son los familiares de Jesús. Y hasta ahí muchas veces quedamos y decimos, pues no le encuentro tanto a este libro, a este capítulo. Bien, y pues vamos a utilizar para poder nosotros ver a Jesucristo como el Mesías prometido. Este capítulo nos da mucha luz para poder entender por qué Jesucristo decía lo que decía, por qué Él se refería a Él mismo también como el Mesías y hablaba, porque pues Él venía de ese linaje y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablaba que el Mesías venía de esa línea de familia, de esa línea, y vamos a descubrir también que la línea por la que venía Jesucristo no eran personas perfectas. Vamos a descubrir cosas maravillosas, imperfección, gente que se equivocó, gente que de verdad tú dices, ¿es verdad? ¿De ahí venía Jesucristo? Entonces es muy importante porque también este capítulo nos muestra la gracia de Dios, la gracia a través de cada uno de estos personajes que vamos a ver el día de hoy. Y
el capítulo tiene 25 versículos y el tema central que encontramos nosotros en este maravilloso capítulo, recuerda que estamos nosotros yendo en un viaje a través de la Biblia. Es un viaje maravilloso donde vamos a aprender. Yo te voy a pedir, si tú estás viendo este video en vivo o lo vas a ver luego, lo vas a ver enseguida, que pongas tu mente y estás haciendo un viaje simplemente de conocimiento, un viaje donde vas a ver personajes, vas a ver tantas maravillas y que disfrutes este viaje junto con nosotros. Yo de verdad lo estoy disfrutando, estoy contento, estoy en un lugar cómodo, me siento cómodo, estoy muy contento, hay un aire fresco aquí donde estoy, afuera está haciendo calorcito, pero yo aquí estoy muy cómodo y me he puesto cómodo para esto porque es muy interesante irme a través de este maravilloso viaje. El tema central que nos presenta el capítulo 1 de Mateo es que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios, descendiente de Abraham y David y el Salvador que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el tema central de este maravilloso capítulo de Mateo 1. Que a simple vista tú puedes decir, pues sí, ahí está hablando del árbol genealógico, puedo decirlo, de Jesucristo. Pero en realidad hay un tema muy, pero muy importante en medio de cada uno de estos versículos. Y es que Él es el cumplimiento de Jesucristo, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y el versículo clave, porque tenemos un versículo clave lleno de enseñanza que es el corazón de este capítulo, y es el versículo 21. Y dará a luz un hijo, dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces, al estar nosotros examinando este capítulo 1 de Mateo, encontramos que es la introducción al Evangelio de Mateo. Está introduciendo el Evangelio según San Mateo, porque Mateo es el escritor de este maravilloso Evangelio. Entonces, él comienza escribiendo su Evangelio, comienza dando la introducción al Evangelio con esta genealogía, con esta lista de nombres que vamos a ver enseguida y vamos a ir viendo todas estas referencias, todas estas cosas que cuando nos detenemos a estudiarlo y nos tomamos el tiempo de ver las conjeturas, cómo entran los nombres, las épocas, y viene esta línea por la cual Jesús es anunciado y llega hasta Jesús mismo, te das cuenta que entonces tiene mucha enseñanza y es muy importante conocerlo. Bien, entonces vemos que esta es la introducción. El Evangelio de Mateo fue escrito para presentar a Jesús como el Mesías y el Rey prometido en las Escrituras. Vamos a englobarlo de esa manera, que este Evangelio está escrito para presentar a Jesús como el Mesías y Rey prometido de las Escrituras. Así como Juan, el Evangelio de Juan, nos presenta la divinidad de Jesús como siendo 100% Dios y 100% hombre. Mateo nos trae la presentación de este Evangelio, la presentación de Jesús como el Mesías y Rey prometido en las Escrituras. Entonces, para poder presentar Mateo a Jesús de esa manera, pues es muy interesante lo que hace y es algo muy sabio lo que hace al escribir, porque se va en su mente, lleno de su corazón del Espíritu Santo. Yo me imagino que pidió en oración al Señor para que le mostrara cómo iba él a presentar en su Evangelio a el Mesías y Rey prometido de las Escrituras. Y pues claramente mucha sabiduría que viene de Dios, y aquí vamos a ver el inicio, cómo el Espíritu Santo lo lleva hasta la genealogía, hasta donde los principios de donde venía Jesucristo, para transmitirnos el día de hoy y nosotros saber que Jesús, con ciencia cierta, Jesús es el Mesías.
que sin temor a duda, sin tener temor de poner en tela de juicio el que será el Mesías, bien, pues aquí vamos a ver cómo en realidad Jesús es el Mesías. Entonces, también vamos a encontrar la frase, por ejemplo, que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto demuestra una de las grandes ideas del Evangelio. Es una idea maravillosa que presenta el cumplimiento de aquello que los profetas venían profetizando, del cumplimiento de Jesús y cómo se cumple con Jesús mismo. La vida de Jesús no fue un accidente de la historia. No fue un accidente, no fue una casualidad, fue el cumplimiento del plan redentor de Dios anunciado desde el Antiguo Testamento. Y esto nos da más luz en este capítulo 1 para nosotros tener un cuadro completo sobre el Mesías, y al final, cuando terminemos de estudiar este maravilloso, de darnos este viaje por este maravilloso capítulo, vamos nosotros a aprender y vamos a tener la certeza de que Jesús es el Mesías. Y entonces vemos cómo Mateo comienza de una manera que puede parecer poco atractivo para el lector moderno, una genealogía. Es poco atractivo, para mí lo fue. En su momento en que yo leí por primera vez, o las primeras veces, el Evangelio de Mateo, no fue tan atractivo. De hecho, hubo ocasiones en que después yo volví a leer el capítulo 1 de Mateo y mejor lo brincaba, en realidad. Mejor le daba vuelta a la página y comenzaba en el capítulo 2, y ya cuando ya decía, creo que esto no es muy relevante, esto yo no necesito saberlo, pero si está escrito en la palabra de Dios, tiene relevancia, tiene mucha verdad. Así que Mateo comienza entonces de esta manera, que no es para el lector moderno algo atractivo. ¿Por qué? Porque Mateo está demostrando que Jesús tiene derecho legítimo. Esto es importante, ¿eh? Mateo está demostrando, llevando la demostración, está demostrando que Jesús tiene el derecho legítimo al título de Mesías, porque pertenece a la línea de Abraham, David y luego Jesucristo. Y vamos a ver entonces la genealogía del Mesías. Y esta genealogía la encontramos en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. El versículo 1 nos informa, y esa es la introducción, es lo primero que aparece en el capítulo, y lo describe de esta manera. Vamos a ver el versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primeramente, aquí encontramos tres nombres fundamentales, tres nombres importantes que ponen el fundamento del Mesías que iba a venir, del Mesías prometido. Primeramente, el primer nombre que encontramos, el número 1, es Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué fue llamado Jesús? ¿Por qué no le pusieron Mario? ¿O por qué no le pusieron, no sé, otro nombre? Jesús. Jesús viene del nombre hebreo Yahshua o Yeshua, relacionado con la idea de salvación. Cristo, porque escuchamos que es Jesús, Jesucristo o Jesús el Cristo. Ahora, Cristo no era su apellido. Yo soy Mario Vega y Vega es mi apelativo. Pero en el caso de Jesucristo no es así como está funcionando. Cristo no es simplemente el apellido de Jesús, es un título. Es un título que se le da a el Mesías. Cristo, ¿qué significa? Eso mismo, ungido o Mesías. Se le da este título a Jesús, el Cristo, y ahora Cristo es el Mesías o el ungido. Por lo tanto, Mateo comienza con una declaración, una justa declaración verdadera sobre que Jesús es el Mesías prometido. Esa es la manera en lo que nosotros lo podemos describir, de esa manera, que Jesús es el Mesías prometido. Luego encontramos que Jesús es hijo de David. Y esta expresión tiene otra enorme importancia. Cada palabra, cada frase, cada nombre tiene mucha importancia, tiene mucha relevancia,
y esta no es la excepción. Dios había prometido a David que su descendencia tendría un reino establecido. Entonces, cuando nosotros avanzamos en este texto, avanzamos en este viaje que estamos haciendo a través de esta maravillosa historia de cómo se establece el Mesías y cómo nosotros encontramos esperanza, encontramos luz en el discernimiento de la palabra, encontramos que Dios había prometido a David que su descendencia tendría un reino establecido. Y esta promesa aparece especialmente en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. Ahí es donde aparece esta promesa. Aparece en muchos lugares, pero especialmente aparece en 2 de Samuel. El Mesías había o debía de proceder de la casa de David. Por eso Mateo presenta a Jesús como el rey legítimo de la corona. El rey que venía representando a un rey poderoso conocido por todos los judíos. No había en el pueblo de Israel quien no conociera la historia de David. Sus historias tanto perversas como sus historias de victoria, sus persecuciones, conocían exactamente todo sobre el rey David. En el momento en que Jesús aparece en la escena, en el momento en que Él aparece como Mesías, que Él comienza a predicar en Jerusalén y sus alrededores, entonces las personas conocían que venía un ungido, que venía un Mesías, pero no les quedaba claro, no les quedaba todavía bien claro, lo puedo decir, no hay otra palabra para expresar, no les quedaba claro que Jesucristo era ese Mesías que venía de la línea de David. Así que por eso Mateo presenta a Jesús como el rey legítimo prometido. El tercer nombre que aparece, muy importante también para establecer que el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, el ungido. El tercer nombre que aparece en el versículo 1 es que era David y Jesucristo, hijos o hijo de Abraham. Abraham también es fundamental. Dios le había prometido, aquí se están llevando promesas, se están cumpliendo promesas en Jesucristo. Abraham también es fundamental porque Dios le había prometido, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si podemos pensar por un momento, ¿cómo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra si Abraham iba a morir? Si los días de Abraham no podían ser más de 200 voy a decir. No podía tener una longevidad, o no iba a poder vivir hasta ser bendecidas todas las familias de la tierra, pero iban a ser bendecidas a través de su descendencia y de Jesucristo o del Mesías, el ungido, el Cristo que iba a venir en el futuro. La promesa apuntaba finalmente hacia Jesucristo. Por eso Mateo comienza con Abraham y llega hasta Jesús. Y la idea es poderosa. La promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento en Jesús. Qué maravilloso es que al estar nosotros leyendo esta introducción, este versículo 1, nos vamos y nos remonta y nos lleva hasta el inicio, cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra para llevar recibir esa gran bendición de parte de Dios. Entonces, qué importante es que esa promesa nos lleva directamente hasta Jesucristo. Y esta es una genealogía llena de gracia. Esta parte a mí me encanta porque es una genealogía que tú vas a ver gente imperfecta, pero recibiendo la gracia de Dios. Gente que tú puedes decir, ¿cómo? Si ahorita se me hace muy difícil que en la genealogía haya esta mujer o haya este hombre que parece que hicieron cosas ahí medias malitas, medias raronas, pero están ahí. Y yo que me doy baños y trato de, híjole, no, somos imperfectos, somos una raza imperfecta, una humanidad caída. Eso es muy importante tenerlo en mente, tenerlo en el corazón,
no somos perfectos, somos imperfectos. Dios nos puede utilizar de la misma manera que utilizó a estas personas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, es una genealogía llena de gracia. Entonces, vamos a ver que en el versículo 2 al 17 otra vez nos recorremos. Ya vimos el versículo 1, pero en el versículo 2 vamos a ver que esa genealogía está llena de gracia. Y a primera vista o a simple vista, esta sección parece solamente una lista de nombres, así una lista donde pusieron, pues, en ocurrencia muchos nombres, ¿no? Pero contiene varias enseñanzas importantes. Aquí hay enseñanzas de todo tipo, de todo sabor. Hay enseñanzas a izquierda y derecha. Nos van a enseñar en realidad el amor, la gracia, el poder de nuestro gran Dios y quién somos nosotros. Eso nos va a enseñar que en realidad lo que a veces nosotros pensamos al querernos acercar a la iglesia o al querernos acercar a Dios es algo que se queda uno y dice no, entonces sí tengo oportunidad al estar viendo yo esta maravillosa historia, estos maravillosos nombres, esta genealogía. Contiene, recuerda, varias enseñanzas importantes. Y Mateo las organiza, las pone de una manera organizada y lo hace en 3 grupos. De Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación hasta Cristo. Mateo 1:17 dice de manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia otras 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. Mateo está mostrando la dirección de la historia, está mostrando cómo viene esa historia, esa línea siguiendo la historia hasta Jesucristo. Abraham, David, exilio y Cristo. Hay una historia de promesa, hay historias de fracaso, hay historias de juicio y finalmente de cumplimiento. Hay de todo en este maravilloso capítulo. Por eso, qué maravilloso es estar haciendo este viaje a través de la palabra de Dios, este maravilloso viaje de descubrimiento, donde estamos viendo que ahí vamos a encontrar en cada personaje historias de promesa, fracaso, juicio y luego finalmente cumplimiento. Dios trabaja a través de personas imperfectas. Este es un punto muy importante, que Dios sigue trabajando el día de hoy, así como trabajó en ese tiempo, sigue el día de hoy trabajando, utilizando, usando, llenando, llevando, mandando, enviando a personas imperfectas. Y aquí yo quiero levantar mi mano, así como yo mero, imperfectos, llenos de tantas cosas erróneas, lleno de tantas dificultades, lleno de tantas, te contara, pero me pasaré aquí toda la tarde y solo te quiero decir que en realidad Dios puede utilizar a personas imperfectas. Entonces, uno de los aspectos más interesantes de la genealogía es que aparecen personas con historias o historiales muy complicados y de un no buen ver. Tú puedes decir, ¿cómo el Señor pudo poner sus ojos en esta persona? Encontramos, por ejemplo, a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé, a David, a Salomón. Si tú eres estudiante de la Biblia o has leído la Biblia y has leído estos personajes, te darás cuenta que cada uno de estos nombres que mencioné ahorita son nombres que llevaron vidas imperfectas. Llevaron vidas llenas de problemas, que tuvieron que mentir muchas veces, que hicieron... Lee la Biblia. Te voy a animar a que vayas y leas estos personajes. Busca en la palabra de Dios. Cuando estés estudiando tu Biblia, ve a esos nombres como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, David, Salomón, y te vas a dar cuenta que... Y mírate y dices tú, no, yo tengo la oportunidad, Señor, tengo chance, pastor, entonces sí, quiero ir a la plantación de iglesias, quiero servir, pastor, ahora sí ya me di cuenta que Dios me puede usar.
Porque cuando tú ves y Dios habla a tu corazón y ves que Él sigue usando personas imperfectas, entonces tú recobras ánimo y dices, oh sí, yo también califico. La genealogía no intenta esconder los pecados y dificultades de la historia humana. Esta genealogía no trata de ocultarlos, no trata de poner, estos nombres pero no los investiguen, no trata de ocultar las dificultades y los pecados de la historia humana. Al contrario, Mateo los coloca delante de nosotros. Cada nombre está colocado especialmente para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Cristo. Está colocado en cada línea, cada nombre, estos nombres que tú puedes encontrar en esta genealogía, están puestos ahí delante de la cara de nosotros, de nuestros ojos, están puestos para que veamos la necesidad de Jesús en nuestras vidas, para que nosotros veamos el pecado, que veamos la imperfección de la humanidad. Y esto nos enseña algo precioso. Dios no necesita humanidad perfecta para llevar adelante su plan perfecto. Lo que es perfecto aquí es el plan de Dios. Y Él no está buscando una humanidad perfecta. Él no está buscando una persona que ya salió y ya está tratando de hacer lo mejor que puede para llevar el mensaje de Dios a una humanidad caída. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios y la necesidad que hay es de una humanidad imperfecta. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto. Ahora, esto no significa que Dios apruebe el pecado. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que a través de el Señor puede utilizar una humanidad caída, personas como tú pecaminosas, entonces te está probando que sigas pecando y no te preocupes, ahí Él te puede utilizar de esa manera. No estamos diciendo eso. Significa que la gracia de Dios es mayor que el fracaso humano, que la gracia de Dios se va a manifestar en personas como tú y como yo, llenas y rellenas de imperfección. David pecó, Judá tuvo una historia complicada, Israel cayó repetidamente, hubo un exilio. Dios tuvo que utilizar a un pueblo, a un rey, a un ejército para pegarles con una vara a su pueblo y que fueran llevados en un exilio. Pero Dios siempre permaneció fiel a la promesa que le había hecho a Abraham. Él permaneció fiel a través de todo esto que sucedió, a través de todo lo que sucedió, a través de lo que vivieron estos personajes. Su promesa se mantuvo hasta la venida de Jesucristo. Quizá una persona puede mirar su pasado y pensar, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Oh, pobre de mí. Estoy totalmente fuera del alcance de Dios. A mí me hubiera gustado ser pastor. ¿Cómo anhelaba yo en un tiempo? Alguien puede pensar así. ¿Cómo yo anhelaba un tiempo que iba yo a la iglesia y veía a los hermanos evangelizar, los veía sirviendo como mujeres, o escuchaba de plantación de iglesias, y qué maravilloso, pero no, yo estoy bien chueco. ¿Cómo Dios me pudiese utilizar? Si no, hombre, no doy una, en todas me equivoco, puras de terror estoy viviendo, puras malas. No, hombre, si ya, ¿para qué te cuento? Las personas suelen pensar así, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Y Mateo capítulo 1 responde, el pasado humano no puede frustrar el propósito soberano de Dios. Tu pasado no define el propósito soberano de Dios. Dios reina sobre todo. Dios está sobre los ojos de todo lo que se mueve aquí en la tierra. Dios puede redimir historias quebrantadas. La sangre de Jesús puede redimirnos en un segundo. El acto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ese Rey prometido, ese Cristo, ese ungido, ese Mesías, en el momento que tu pasado es tan lleno, voy a decir, de sangre, puede estar lleno de los peores pecados, en un segundo Jesús los deja blancos como la lana y jamás se vuelve a acordar de ellos. Esto es lo maravilloso de ese Rey prometido, de ese
Cristo, del ungido, del Mesías que fue prometido, y estamos viéndolo de la línea humana donde viene Jesucristo como hombre. Entonces podemos ver que Dios puede redimir historias quebrantadas como la mía. Fue una historia que Dios ha redimido el día de hoy. Dios me ha puesto en un lugar, Dios me ha hecho entender, y aunque me equivoco todavía, sigo en este tabernáculo el día de hoy, pero quiero decirte que Dios sigue trabajando conmigo. La importancia de David. ¿Por qué es importante David en este capítulo 1? David ocupa una posición central en esta genealogía. Jesús es presentado como hijo de David, y esto significa que Mateo está conectando a Jesús con la promesa del reino. Pero aquí aparece algo todavía más profundo, como solamente una historia o solamente una promesa. David fue rey, Salomón fue rey, los descendientes de David fueron todos reyes. Esto es importante, porque es una línea y es una estirpe de reyes. Todos fueron reyes. Los descendientes de David fueron reyes, pero ninguno de ellos pudo establecer un reino perfecto. A través de la historia en la palabra de Dios, de los descendientes de David, Salomón y todos los reyes que le siguieron, ninguno de ellos pudo establecer un reino perfecto como el del Señor Jesucristo, el Rey prometido, ese Rey que conocemos tú y yo, ese Rey al que le hemos nosotros prometido lealtad, a ese Rey que hemos entregado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, todo lo que somos le hemos entregado a ese Rey, porque es un reino perfecto. Entonces aparece Jesús. Él es el Rey definitivo. Su reino no depende de una ciudad terrenal, ni termina con la muerte de su gobernante. Jesús es el Rey cuyo reino permanece para siempre. Todos estos reyes murieron, todos estos reyes reinaron en la tierra, todos estos reyes pasaron a mejor vida, vamos a decirlo así. Estos reyes todos entregaron un día el cuerpo visible, un día fueron a la tumba, se convirtieron en huesitos ahí. Entonces todos ellos llegaron al término de su reinado, mas Jesús resucitó al tercer día y es el Rey prometido, es el ungido eterno, es ese Rey que hoy reina sobre cada uno de nosotros, y le doy gracias a Dios por ello. Ya me puse contento y alegre con todo esto, porque esa es una excelente noticia para nosotros el día de hoy. Entonces vemos que José, aquí también entra José, y vamos a ver José y el nacimiento de Jesús, porque también José está en esta maravillosa historia. Después de la genealogía, Mateo comienza a explicar cómo ocurrió el nacimiento de Jesús, y eso lo vemos en los versículos, después del verso 17, del 18 al 25. Aquí entonces Mateo, después de dar la genealogía de Jesucristo, él viene y comienza a tocar el tema sobre cómo ocurrió el nacimiento de Jesús. Si tú ves cómo conecta primero la genealogía, la promesa, el Rey prometido, llega a un punto, y ahora Mateo sabiamente va a comenzar a explicar cómo ocurrió el nacimiento de Jesucristo. Y en el verso 18 vemos, el nacimiento de Jesucristo fue así, fue de esta manera. Encontramos que Jesús nació de María, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y esto es esencial para la doctrina cristiana. Es algo que nosotros debemos de analizar y de poner mucha atención en, que es una doctrina esencial para la vida cristiana. Jesús no es simplemente un hombre extraordinario, porque muchas veces lo decimos, Dios busca un hombre ordinario para hacer cosas extraordinarias en las personas como nosotros, en el mundo, en la humanidad caída, sí. Pero Jesús no solamente fue un hombre extraordinario, su nacimiento fue sobrenatural. El único nacimiento que se ha registrado en la historia, y hay mucha prueba de ello, es que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Y entonces para esto tenemos que ver el embarazo de María.
cómo María tuvo un embarazo. Mateo explica que María estaba desposada con José. Y en la cultura judía de aquella época, el compromiso matrimonial tenía carácter legal mucho más fuerte que un noviazgo como lo vemos en el tiempo actual. Esto era algo mucho más legalizado que un noviazgo. El que ellos estuvieran desposados era ya una legalidad, era ya un hecho. Que eso no lo vemos nosotros en el noviazgo de nuestra época. El noviazgo pueden decir, pues no nos tratamos bien, no nos vimos bien, ¿sabes qué? Ahí te ves, ahí me veo, y el noviazgo muchas veces lo romantizamos de esa manera. Es para que se conozcan los chicos, para que tengan un buen tiempo. En el tiempo de María y de José, esto era más legal que solamente el conocerse entre ellos. Ya establecía una legalidad. Entonces José, vemos que descubre que María está embarazada. Imagínate en nuestro tiempo eso. Bueno, sí te lo imaginas, creo que sí. Imagínate la noticia. José descubre que María está embarazada. Entonces, desde su perspectiva humana, parece haber una explicación evidente. Desde la perspectiva de José aquí en la cabeza dijo, ay María, ¿qué pasó? Me imagino que pensó, bueno, no sé qué es lo que en realidad pensó, pero pues puedo imaginarme qué es lo que él pensó desde la perspectiva humana. Pero Mateo nos dice que antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de dónde? Del Espíritu Santo, en una manera sobrenatural. Y esto demuestra que la concepción de Jesús no fue producto de una relación humana, fue una obra directa de Dios. Una obra perfecta, una obra en un tiempo perfecto, una obra en una mujer imperfecta, una obra que se iba a llevar para alcanzar y para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que las familias de la tierra iban a ser alcanzadas y bendecidas con esa bendición a través del Mesías. Ahora, vamos a ver un poco de José. José es un hombre justo y misericordioso. En Mateo, en el versículo 19, encontramos que José tenía dos características importantes. Una de ellas es que era justo, quería obedecer la ley de Dios, pero también era misericordioso. Ahora, era imperfecto, pero era justo y era misericordioso. Puede ser imperfecto y puede ser justo y puede ser misericordioso. Eso también está en nosotros, que también José era como nosotros. Era imperfecto, yo soy imperfecto, pero también puede haber justicia en cada uno de nosotros. Podemos ser justos en la manera natural, justos y misericordiosos en la manera natural. Y a través de José ser misericordioso, él dice que no quiso avergonzar públicamente a María. Mateo dice que pensó dejarla secretamente. ¿Sabes qué? Híjole, no le voy a hacer daño, no puedo hacerle ese daño porque, no, o sea, en mi naturaleza humana también hay hombres que son considerados y José era uno de ellos. Él era misericordioso y dijo, ¿sabes qué? No, yo no voy a decir nada, simplemente hago como que no veo y me voy a salir por la puerta de atrás y me echo a correr. Aquí encontramos una enseñanza muy práctica, ya que José quería dejarla secretamente. Y encontramos que la verdadera justicia no necesita humillar a los demás. Esa es una verdadera justicia. Aquel que quiere hacer justicia no necesita humillar a nadie más. Y este era el caso de José. Como José era justo, él no quería difamar o quería humillar a María. Por eso él decía, ¿sabes qué? Me voy en lo secreto y no va a venir la humillación de parte de mí. Va a encontrar humillación, pero no de parte de mí. Y esa es una gran diferencia. Pero ojo, aquí José no se esperaba lo que venía. Aquí José se encontró, al querer salir por la puerta de atrás, la puerta trasera, se encontró que la puerta se le cerró de golpe. ¿Por qué? Porque entonces Dios habla con José. Dios lo confrontó, le cerró la puerta y dijo, a ver José, ¿a dónde vas tan aprisa? Mira, déjame te explico. En el verso 20 y 21 del capítulo 1 de Mateo, mientras José pensaba en estas cosas, un ángel apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María,
tu mujer. Y aquí observamos algo muy importante. El ángel llama a José hijo de David. Esto es muy importante porque anteriormente estábamos hablando de Abraham, de David y de Jesús. Entonces, es muy importante porque el ángel le llama a José hijo de David. Entonces ya encontramos la conexión. Y esto vuelve a conectar esa historia con las promesas mesiánicas. José estaba dentro de la línea davídica. Dios estaba preparando las circunstancias para que Jesús fuera reconocido legalmente, observa esto, dentro de la casa de David. El noviazgo, vamos a decir noviazgo, o el que María estuviera desposada con José, se consideraba algo legal. Entonces, Jesús venía de la línea humana de David y por eso el ángel le dice hijo de David y se iba a establecer una legalidad entre Jesucristo y José y luego la descendencia de David hasta llegar a Abraham. Se está tratando de legalidad. Dios estaba preparando entonces las circunstancias para que Jesús fuera reconocido legalmente dentro de la casa de David. Luego vemos la expresión llamará su nombre Jesús en el verso 21. Este es probablemente el versículo más importante de este capítulo, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y observa que el ángel no le dice, Él salvará a su pueblo de los romanos. Tampoco dice, salvará a su pueblo de sus problemas económicos. No dice tampoco, salvará a su pueblo de sus problemas que tienen entre ellos, ni las dificultades de la vida. Lo que sí dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí encontramos el corazón del Evangelio. El problema fundamental del ser humano es el pecado. Jesús no vino a salvarnos de nuestra situación económica, tampoco nos vino a salvar del vecino, no nos vino a salvar tampoco de la esclavitud que tenemos gubernamental, por decir algo. Tampoco vino a salvarnos, haz una lista y nómbralo. Él vino a salvarnos del pecado, directamente a ello. Y Él vino a salvar a su pueblo del pecado. Y la solución fundamental de Dios es Jesucristo. Y la solución fundamental para nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Porque el pecado entró al mundo porque somos una humanidad caída y nuestra necesidad no es de expandir cosas, de traer metodologías nuevas, no, es Jesucristo, así tal cual es. Jesucristo presentado, tal cual es. Esa es la necesidad más grande del humano, Jesucristo, porque ahí radica todo. Jesús vino a salvar a su pueblo del pecado. Jesús no vino simplemente para mejorar nuestra vida. En el proceso tenemos una mejoría, porque dejamos atrás muchas ideas, muchas maneras de vivir, muchas circunstancias pecaminosas, y hay una mejoría en nuestra vida. Pero ese no es el propósito de Jesús, ni es el propósito de Dios. Él no vino para mejorar nuestras vidas, vino para reconciliarnos con Dios. La razón que vino Jesús entonces es para que mi vida, se reconcilie con Dios. Esa reconciliación que estaba totalmente destruida y había un abismo entre Dios y yo, Jesucristo vino a reconciliarme con Dios. Y luego vemos la expresión también el nombre Jesús y la salvación. ¿Qué tiene que ver el nombre del cual el ángel le habló a José? ¿Por qué le dijo que se va a llamar Jesús? Imagino que José le hubiera podido dicho, a ver, espérame ángel, espérame, no, es mi hijo, yo me voy a hacer cargo, que se llame Josecito. No le dijo así, le dijo se va a llamar Jesús, y había una razón. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tenía que ver con la salvación. Dios tenía todo bajo control. José lo único que tenía que hacer es ser obediente. El nombre de Jesús entonces vemos que está relacionado con el nombre hebreo Yeshua, que significa aproximadamente, vamos a decir, Yeshua salva, o Jesús salva. Y este es fundamentalmente significativo. El nombre mismo de Jesús apunta hacia una misión, y la misión era
salvar. La misión era llevar salvación y alcanzar salvación hasta nosotros el día de hoy. Jesús no solamente anuncia salvación, Jesús es el Salvador. Él no solamente vino a anunciarte la salvación, ni cuando vas a la iglesia tampoco solamente es escuchar que Jesús salva, no es escuchar el mensaje de que se está anunciando la salvación en Jesús, sino que Jesús viene a salvar. Dios viene al encuentro del hombre en la persona de Jesucristo, en la figura de Jesús, en esa figura que nos describe la Biblia de ese hombre que caminó en la tierra. Dios mismo en esa figura viene a reconciliarse a través de Jesucristo con la humanidad. Dios con nosotros. Esta es una maravillosa frase que encontramos nosotros en los versículos 21 al 23. Si tú estás leyendo estos pasajes, no lo estamos leyendo aquí por causa del tiempo también. Dios con nosotros. Versículos 22 a 23, Mateo introduce una profecía de Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo interpreta este nombre, Emmanuel, y le pone igual a Dios con nosotros. Y aquí tenemos una de las doctrinas más profundas del cristianismo. Una doctrina que nos ayuda a entender y a comprender como cristianos en el conocimiento algo que es básico y que necesitamos conocer. Aquí tenemos entonces una gran doctrina. El Dios eterno en nuestra historia, y eso lo podemos decir nosotros, la encarnación de Dios mismo. Jesús no es simplemente un profeta, un maestro, un líder religioso o un hombre moral. Esto no es Jesús solamente, lo fue. Él fue un profeta, un maestro, un líder religioso, un hombre moral, vamos a decirlo así, sí, pero Él no solamente fue eso. Es Cristo y es Dios mismo manifestado en la carne. Esto es una gran enseñanza. Juan 1:14 dice, lo expresa de la manera diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque Juan en su Evangelio habla sobre esa divinidad de Jesús, que era Dios mismo encarnado, Dios mismo reconciliándose a través de la imagen de Jesucristo. Dios con nosotros. Y este concepto atraviesa toda la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Ese era un gran deseo que Dios tenía. Yo habitaré en medio de mi pueblo. Yo estaré en medio de mi pueblo. Yo voy a estar ahí en medio de ellos. Y en Cristo esa realidad alcanza una expresión incomparable. Dios viene a nosotros. Y al final del Evangelio de Mateo encontramos una declaración extraordinaria en Mateo 28:20 que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto se hace real en Jesucristo, enviando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, enviando el Espíritu Santo a morar ¿dónde? En nosotros. Entonces se cumple también el corazón de Jehová, el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, de morar en su pueblo. Esto es maravilloso. Así que entonces encontramos que ahora Dios vino a nosotros en Cristo y Cristo permanece en y con nosotros. Ahora, recordemos que estaba el ángel hablando con José. ¿Cómo respondió José a esto? La palabra de Dios nos dice que José obedece a Dios. En los versículos 24 y 25, José despertó y ¿qué hizo? ¿Se echó a correr? No se echó a correr. Enfrentó valientemente aquello que escuchó del ángel. En otras palabras, fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Obedeció. No puso condiciones, no exigió explicaciones adicionales, simplemente ¿qué hizo? Obedeció. ¿Cuántos de nosotros le pedimos explicaciones por lo que está sucediendo quizá en nuestros ministerios? Quizá en la manera en que la iglesia dejó de crecer, o ya no estamos siendo efectivos como éramos y comenzamos nosotros a ver esta dificultad. Y dice que José solamente despertó y obedeció. Él no discutió, porque era un caso para discutirse, No puso condiciones, era un caso para poner condiciones.
no exigió explicaciones adicionales. Yo creo que era un caso como para pedir un poquito más de explicaciones. Pero lo único que hizo José fue ser obediente al mensaje de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. José recibió una palabra de Dios que cambiaría completamente, no los planes para todo lo que venía, sino también sus planes personales. Y decidió someter sus planes al propósito de Dios. Él tenía planes. Antes de que se fuera a dormir, antes de que el ángel le hablara, José, si tú observas bien, José ya estaba planeando. Él ya tenía planes, pero dijo, mis planes me hacen que se echaron los voy a tirar todos porque no van a funcionar. Y no es que no funcionen, pero simplemente voy a irme por los planes de Dios. Y es así que José entonces obedeció. Él sometió sus planes al propósito de Dios. Y esta es una gran lección espiritual. La fe verdadera produce obediencia. No basta con decir, creo en Dios. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando sus planes contradicen los míos? ¿Estoy dispuesto totalmente yo a someter mis planes a los de Dios? Bien, pues también podemos ver que las grandes doctrinas de Mateo, capítulo 1, las podemos nosotros resumir en 5 grandes doctrinas del capítulo 1, o grandes enseñanzas, doctrinas y enseñanza. Entonces podemos nosotros ver que en Mateo 1 vemos nosotros 5 enseñanzas maravillosas para nuestro tiempo, para el tiempo que fue para ellos, para el tiempo de cada uno de nosotros como cristianos. Primeramente, estas 5 grandes enseñanzas, voy a decir enseñanzas, que doctrina y enseñanza pues es lo mismo. Y la primera gran enseñanza es que la doctrina de la inspiración y el cumplimiento profético es algo que nos inspira a nosotros a seguir adelante. Que nosotros, siendo cristianos el día de hoy, siendo alcanzados por Dios, si tienes un ministerio, si estás sirviendo en tu iglesia local, esto no es obra de la casualidad. Esto es una grande enseñanza que viene proféticamente cumpliéndose y se está cumpliendo también en cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso. Mateo demuestra que Dios había anunciado previamente el plan mesiánico. Cristo no apareció inesperadamente, su venida estaba dentro del plan eterno de Dios. Y si Jesucristo estaba dentro del plan eterno de Dios, tú y yo como cristianos estamos dentro del plan de Dios. Y esa es una gran enseñanza y es una gran noticia. La segunda es la doctrina de la encarnación. Jesús es verdaderamente hombre y al mismo tiempo participa de esa deidad divina, o de esa identidad divina, porque Dios vino en la carne. La tercera enseñanza es la doctrina de la salvación. Jesús vino específicamente ¿para qué? Para salvar a los pecadores. El pecado es el problema y Cristo es la solución. Directamente esta enseñanza nos va a servir mucho si la atesoramos en nuestro corazón. La doctrina de la salvación. Otra de las enseñanzas que vemos en Mateo capítulo 1 es la doctrina de la gracia. La genealogía incluye personas imperfectas. Aquí podemos ver que desde antes, desde el primer tiempo, Dios ya estaba mostrando su gracia. Y si Dios le mostró su gracia a estas personas imperfectas, tú calificas y yo califico para recibir la maravillosa gracia de Dios. Dios utiliza una historia humana llena de pecado y fracaso para llevar adelante el propósito redentor. En quinto lugar, vemos entonces la quinta enseñanza, la doctrina del reino. Jesús es hijo de David, por tanto es el rey prometido. El Evangelio de Mateo desarrollará, más bien dicho, progresivamente esta verdad. A través de que tú comiences a leer todo el Evangelio, te vas a dar cuenta que Mateo va a ir desarrollando progresivamente la verdad de la doctrina del reino. Y es así como nuestra esperanza crece, es así como nuestra fe aumenta cuando nosotros vemos que lo que está escrito no son palabras al viento, lo que está escrito no es solamente algo que vino de la casualidad, sino es algo que por muchos
muchos años, ha estado desarrollándose hasta el día de hoy. Así que, pues, toda enseñanza, todo tiempo que tenemos aquí y en este viaje que estamos haciendo a través de la Biblia, no es la excepción. Vamos a compartir contigo 4 aplicaciones personales, 4 aplicaciones de mucho provecho. Y la primera es, no permitas que tu pasado determine tu futuro espiritual. La genealogía de Mateo contiene historias complicadas, muy complicadas. Si tú te vas a la tarea de estudiarlas, te vas a dar cuenta que sufrieron, lloraron, se desesperaron, tuvieron dudas, renegaron, dijeron palabras que no están escritas, pero me imagino que dijeron palabras muy difíciles y muy hirientes, y gente que estaba metida en graves conflictos y problemas con el pecado. Pero ellos no permitieron que su pasado determinara el futuro espiritual. Dios continúa trabajando y tu fracaso no es más grande que la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos, recuerda cuál es tu verdad o tu verdadera necesidad. Jesús vino a salvarme del pecado y esa es mi mayor necesidad. Yo no tengo necesidad de otra cosa sino de ser salvado del pecado, porque como ha hecho estragos en mi vida. Si te contara, pero no te lo voy a contar, nomás tú vas a pensar. Y yo te puedo decir que recuerdes cuál es tu verdadera necesidad. Jesús no vino a salvarnos del pecado. Por eso nuestra necesidad más profunda no es económica, emocional o social. Nuestra necesidad más profunda es, ¿qué es? Estar reconciliados con Dios. La tercera es, aprende a confiar cuando no entiendas. Estos hombres y mujeres de la genealogía, estos hombres imperfectos, ellos aprendieron a confiar cuando no entendían. José no comprendió inmediatamente todo lo que Dios estaba haciendo, pero obedeció. A veces Dios no nos muestra todo el camino. Todo el camino completo no nos lo muestra. Nos va mostrando solamente el siguiente paso. Y esto es maravilloso porque si te muestra toda la película completa, yo me echaría a correr, yo creo. O yo me sentiría totalmente fracasado y totalmente terminado. Por eso Dios, cuánto me ama, me lo va mostrando paso a paso. La fe no consiste en obedecer aun cuando... La fe consiste, en obedecer aun cuando no tenemos todas las respuestas. Y por último, vive consciente de que Cristo está contigo. Cristo está contigo, pero esto necesitamos tenerlo en la conciencia, estar consciente y decir, Cristo está conmigo, no solamente aquí en la mente, sino creerlo en el corazón, creerlo en el interior. Y Emmanuel significa que Dios está con nosotros. El cristiano no enfrenta la vida solo. Cristo acompaña a su pueblo, por eso podemos vivir nosotros con esperanza, incluso en los momentos difíciles. Así que bueno, hemos llegado al final de este maravilloso viaje. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué te pareció el viaje el día de hoy? Si te pareció maravilloso este viaje, bueno, haz un comentario ahí. Si te pareció maravilloso el viaje y hay algunas sugerencias para irnos en algún viaje de algún personaje, puedes mandarnos un mensaje en privado. También puedes ponernos un mensaje ahí en las redes sociales para nosotros darnos a la tarea de estudiar un personaje, estudiar un capítulo, alguna pregunta que tú tengas y pues con la ayuda de Dios hacer lo mejor que podamos hacer. Lo hacemos esto porque te amamos y le damos gracias a Dios, amamos a Dios en ello. Y yo me pasé maravillosamente este tiempo en este maravilloso viaje a través de la Biblia. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.